Existe un tipo de persona que pasa la mitad de su vida creyendo que hay algo malo en ella. Nunca fue la más popular, nunca dominó los ambientes con facilidad y casi siempre tuvo la sensación de ver cosas que los demás preferían ignorar. Durante años, eso parece un defecto, hasta que el tiempo hace algo inesperado. ¿Alguna vez has notado que algunas personas se vuelven más interesantes precisamente conforme envejecen? ¿Por qué algunas presencias se vuelven más fuertes mientras otras desaparecen, aun cuando intentan llamar la atención todo el tiempo? ¿Y si aquello que siempre te hizo sentir diferente fuera exactamente lo que algún día hará que las personas te recuerden? La mayoría de las personas cree que el tiempo acaba con el encanto, pero quizás solo elimina las máscaras, y cuando eso sucede, aparece una diferencia imposible de ocultar. Algunos se quedan atrapados intentando recuperar a alguien que en realidad nunca fueron. Otros, por fin, encuentran el valor de existir sin pedir permiso. Tal vez ya hayas sentido eso sin poder explicarlo. Tal vez pasaste años disminuyendo tu intensidad para encajar en lugares donde nunca perteneciste realmente, ocultando tus preguntas, tus silencios e incluso tu manera de sentir para no parecer demasiado complicado. Pero llega un momento en el que ese esfuerzo comienza a pesar más que la propia soledad. Es precisamente en ese punto donde todo cambia. Porque el verdadero magnetismo no nace de la necesidad de impresionar. Aparece cuando una persona deja de vivir para ser aceptada y comienza, por primera vez, a ocupar su propio espacio sin miedo a incomodar a los demás. Y es esa transformación silenciosa la que casi nadie percibe, pero que cambia por completo la manera en que el mundo empieza a verte. Durante mucho tiempo, quizá creíste que ser diferente era un problema que debía corregirse. Mientras otras personas parecían adaptarse con naturalidad a los grupos, a las conversaciones y a las expectativas, tú gastabas energía tratando de entender por qué nunca lograbas sentirte completamente parte de nada. Era como observar el mundo detrás de un cristal invisible. Estabas presente, pero siempre existía una pequeña distancia entre quién eras y quién esperaban que fueras. Tal vez te dijeron que eras demasiado intenso, demasiado sensible o demasiado callado. Poco a poco, comenzaste a ocultar partes de ti para facilitar la convivencia. Aprendiste a sonreír cuando no tenías ganas, a estar de acuerdo cuando en realidad querías cuestionar y a reducir tu profundidad para no incomodar a los demás. El problema es que, cada vez que abandonamos una parte auténtica de nosotros mismos para ser aceptados, también abandonamos una parte de nuestra propia vitalidad. Lo curioso es que ese conflicto rara vez desaparece. Simplemente se vuelve más silencioso. La persona sigue trabajando, construyendo relaciones y cumpliendo con sus responsabilidades, pero permanece una sensación constante de estar interpretando un papel. El cuerpo percibe ese desgaste incluso antes de que la mente logre explicarlo. Aparece un cansancio difícil de nombrar, como si vivir exigiera un esfuerzo mucho mayor del que debería. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. Esta frase revela algo incómodo. Tal vez el sufrimiento nunca provino del hecho de que fueras diferente, sino del intento incesante por ocultar esa diferencia. Cuanta más energía se utiliza para sostener una imagen aceptada por los demás, menos queda para construir una identidad verdadera. Por eso muchas personalidades poco comunes parecen florecer únicamente con el paso de los años. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque llega un momento en el que el costo de seguir interpretando un papel es mayor que el miedo de ser, por fin, quienes siempre fueron. Y es precisamente ahí
donde comienza una transformación que casi nadie percibe de inmediato, pero que cambia por completo la forma en que esa persona empieza a ocupar cualquier espacio. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste: sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía. Un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento en la vida en el que la máscara comienza a volverse pesada. No sucede de un día para otro. Es un desgaste lento, casi imperceptible. Sigues diciendo las palabras correctas, manteniendo la actitud que los demás esperan y cumpliendo el papel que construiste durante años. Por fuera, todo parece funcionar. Por dentro, crece una pregunta incómoda. ¿En qué momento empecé a vivir para cumplir las expectativas de los demás? La juventud suele recompensar a quienes saben interpretar bien un papel. A quienes agradan, evitan los conflictos y aprenden rápidamente qué deben mostrar y qué necesitan ocultar. Durante mucho tiempo, eso parece una estrategia inteligente. Después de todo, ser aceptado brinda seguridad. El problema es que esa seguridad tiene un costo silencioso. Cuanto más perfecta es la imagen construida, más se aleja de la persona que realmente existe detrás de ella. Llega una etapa en la que pequeñas situaciones comienzan a revelar esa distancia. Una conversación superficial empieza a cansarte más que antes. Los lugares llenos de gente ya no te impresionan. La aprobación que antes parecía indispensable pierde su brillo. No porque la persona se haya vuelto fría o indiferente, sino porque algo dentro de ella comenzó a exigir autenticidad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung mirar hacia adentro, sin embargo, rara vez es cómodo. Significa encontrarse con miedos antiguos, reconocer deseos que fueron reprimidos y admitir que muchas decisiones quizás se tomaron solo para evitar el rechazo. Ese encuentro no produce respuestas inmediatas. Al contrario, durante un tiempo aumenta la confusión. La antigua identidad comienza a derrumbarse antes de que la nueva haya sido construida. Precisamente por eso tantas personas interpretan esta etapa como una crisis, cuando en realidad puede ser el comienzo de una reconstrucción. La máscara no cae porque la vida haya salido mal. Cae porque ya no puede sostener a alguien que está listo para vivir con más verdad. Las personalidades más raras suelen atravesar este proceso de una manera todavía más intensa. Como nunca lograron encajar por completo en las expectativas externas, terminan descubriendo algo que muchas personas jamás encuentran: la libertad de existir sin depender de la aprobación constante. Y es de esa libertad silenciosa de donde nace una presencia imposible de fingir, una presencia que el tiempo fortalece en lugar de debilitar. Existe una enorme diferencia entre parecer fuerte y estar realmente completo por dentro. Durante buena parte de la vida, muchas personas aprenden a construir una imagen de fortaleza para sobrevivir. Ocultan su inseguridad detrás de la autoconfianza, disfrazan el miedo con exceso de trabajo y convierten la necesidad de aprobación en una búsqueda interminable de resultados.
funciona durante un tiempo, pero toda estructura construida para convencer a los demás termina exigiendo un mantenimiento constante. Una persona íntegra vive de otra manera. No necesita demostrar que es inteligente, interesante o importante. Su energía ya no se consume en sostener una versión idealizada de sí misma. Eso crea una presencia poco común. Cuando participa en una conversación, no está calculando cada palabra para causar una buena impresión. Simplemente escucha, responde y permanece ahí de una manera auténtica. En un mundo donde casi todos intentan parecer algo, quien simplemente es termina volviéndose inolvidable. Ese cambio no ocurre porque la vida finalmente se haya vuelto fácil. De hecho, suele nacer después de pérdidas, decepciones y momentos en los que todas las certezas se derrumbaron. Poco a poco, la persona comprende que luchar contra sus propias imperfecciones era una batalla imposible de ganar. Entonces sucede algo inesperado. Deja de huir de sí misma. Cuando eso ocurre, desaparece una tensión que antes parecía normal. Ya no existe la necesidad de ocultar la propia sensibilidad, controlar cada emoción o moldear la personalidad según el entorno. Lo que antes era visto como una debilidad comienza a transformarse en equilibrio. La vulnerabilidad deja de ser motivo de vergüenza y se convierte en claridad. Los defectos dejan de ser enemigos y pasan a formar parte de una identidad que ya no necesita pedir perdón por existir. Es precisamente esa integridad interior la que hace que algunas personas sean tan memorables con el paso de los años. No llaman la atención por el esfuerzo que hacen, sino por la ausencia de ese esfuerzo. Hay una tranquilidad en quien ha hecho las paces consigo mismo que ninguna técnica de comunicación puede imitar. Tal vez por eso ciertas personas transmiten una sensación difícil de explicar. No ofrecen respuestas prefabricadas ni intentan impresionar. Simplemente demuestran, con su propia manera de existir, que es posible vivir sin cargar con el peso de interpretar un personaje. Y esa libertad silenciosa despierta algo profundo en quienes aún están cansados de esconder quiénes son en realidad. Existe una ilusión que acompaña a la mayoría de las personas durante la juventud. Creer que ser admirado depende de ser visto todo el tiempo. Por eso, tantos viven intentando conseguir atención, aprobación y reconocimiento. Pero el tiempo revela una verdad que pocos están preparados para aceptar. El atractivo más profundo nunca nace de la necesidad de ser visto. Nace de la tranquilidad de quien ya no necesita convencer a nadie de su propio valor. Las personalidades raras llegan a ese punto de una manera diferente. No se vuelven magnéticas porque hayan aprendido técnicas sociales o desarrollado una confianza artificial. Se vuelven memorables porque, después de muchos años enfrentando sus propias contradicciones, dejan de desperdiciar energía intentando controlar la opinión de los demás. Hay una serenidad casi invisible en quien ya no está negociando su propia identidad. Eso cambia por completo la forma en que estas personas ocupan cualquier espacio. Hablan menos, pero cada palabra parece tener peso. Escuchan con atención porque ya no están preocupadas por formular la respuesta perfecta. Sus silencios dejan de causar incomodidad y comienzan a transmitir seguridad. Curiosamente, cuanto menos esfuerzo hacen por parecer interesantes, más interés despiertan. Llegar a ser quien eres supone que no tienes la menor idea de quién eres. Friedrich Nietzsche. Esta idea parece contradictoria, pero explica mucho de lo que ocurre con el paso de la madurez. La verdadera transformación no consiste en encontrar una versión perfecta de uno mismo. Consiste en abandonar, poco a poco, todas las versiones falsas que fueron creadas únicamente para sobrevivir,
agradar o cumplir las expectativas de los demás. Por eso muchas personas confunden envejecer con madurar. El tiempo solo añade años. La madurez ocurre cuando cada experiencia difícil deja de ser únicamente un recuerdo doloroso y comienza a transformarse en conciencia. Quien atraviesa ese proceso ya no necesita esconder sus cicatrices. Dejan de representar un fracaso y pasan a contar la historia de alguien que siguió caminando a pesar de todo. Tal vez esa sea la razón por la que algunas presencias resultan tan difíciles de olvidar. No impresionan por lo que poseen, sino por lo que dejaron de cargar. Ya no existe ansiedad por demostrar inteligencia, superioridad o éxito. Solo existe una coherencia silenciosa entre lo que piensan, sienten y hacen. Y esa coherencia produce una confianza que ninguna apariencia puede fabricar. Vivimos en una época en la que casi todos están intentando construir una imagen. Las redes sociales han convertido las personalidades en vitrinas, las relaciones en actuaciones y las emociones en contenidos cuidadosamente editados. En ese escenario, encontrarse con alguien que simplemente existe de manera auténtica provoca un impacto casi inesperado, no porque esa persona sea perfecta, sino porque transmite algo que se ha vuelto extremadamente raro: la verdad. Tal vez esa sea la mayor enseñanza escondida detrás de la madurez. Las personas que realmente dejan huella no son aquellas que pasaron la vida intentando ser admiradas. Son aquellas que tuvieron el valor de enfrentar su propio interior hasta que ya no quedó ninguna máscara entre quienes eran y quienes mostraban ser. Al final, el tiempo no vuelve automáticamente a nadie más atractivo. Solo amplifica aquello que cada persona decidió cultivar dentro de sí. Para algunos, eso significa acumular resentimientos, miedos y personajes. Para otros, significa construir una presencia tan auténtica que, incluso en silencio, sigue siendo recordada mucho después de que la conversación termina. Tal vez el mayor descubrimiento no sea que algunas personalidades se vuelven más atractivas con el paso de los años. El verdadero descubrimiento es entender por qué. No es el tiempo el que transforma a una persona en alguien inolvidable. El tiempo solo revela aquello que decidió enfrentar dentro de sí. Mientras muchos pasan décadas perfeccionando una imagen para ser aceptados, otros eligen un camino mucho más difícil: conocerse a sí mismos. Y esa elección, aunque silenciosa, lo cambia todo. Las personas que más nos marcan rara vez son las más perfectas. Son aquellas cuya presencia transmite una sensación de autenticidad. No parecen libres porque nunca hayan sufrido, sino porque dejaron de luchar contra lo que son. Aprendieron que la madurez no significa eliminar las propias contradicciones, sino llevarlas con conciencia. Tal vez pasaste años creyendo que tu profundidad era un defecto, que tu necesidad de encontrar significado era un exceso, o que tu incomodidad frente a la superficialidad te convertía en una persona complicada. Pero, ¿y si todo eso nunca hubiera sido una carga? ¿Y si esas características solo fueran señales de que estabas siendo guiado hacia un camino diferente al de la mayoría? Existe una diferencia entre envejecer y madurar. Envejecer le sucede a todo el mundo. Madurar exige valentía. Exige abandonar personajes, aceptar las propias imperfecciones, mirar las propias sombras y seguir caminando incluso cuando ninguna respuesta parece definitiva. Al final, quizá las personas más raras no sean aquellas que nacieron diferentes. Tal vez sean aquellas que tuvieron el valor de permanecer fieles a sí mismas cuando el mundo entero insistía en que fueran alguien más. Y antes de terminar, quiero dejarte una pregunta para que te acompañe después de que este video termine. Cuando todas las máscaras caigan, ¿quién permanecerá mirándote de vuelta?
Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haber compartido este tiempo conmigo. Sé que hoy la atención se disputa a cada segundo y permanecer hasta el final de una reflexión como esta dice mucho sobre el tipo de preguntas que llevas dentro de ti. Mientras preparaba este contenido, recordé una etapa de mi vida en la que creía que necesitaba parecerme más a los demás. Veía a personas siendo aceptadas con facilidad, mientras que cada conversación parecía exigirme un enorme esfuerzo para esconder partes de mi personalidad. Durante mucho tiempo pensé que el problema era ser demasiado intenso. Solo años después comprendí que el verdadero peso no estaba en mi intensidad, sino en el cansancio de fingir una versión más cómoda para los demás. Tal vez tú también estés viviendo ese momento en silencio. Si este video logró poner en palabras algo que sentías, pero que nunca habías sabido explicar, entonces ya cumplió su propósito. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta conversación siga resonando dentro de ti mucho después de que la pantalla se apague. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo todavía está intentando entender a los seres humanos. Vamos a facilitarle un poco el trabajo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta reflexión describió mejor tu propia experiencia? Quiero leer tu respuesta. Antes de irte, hay algo que quedó fuera de esta conversación. Existe una capa aún más profunda sobre el proceso de transformación interior que muy pocas personas logran percibir y puede cambiar por completo la manera en que te ves a ti mismo. El video que está apareciendo en tu pantalla comienza exactamente donde este termina. Tal vez la respuesta que estás buscando no se encuentre en lo que aún necesitas aprender, sino en aquello que ya es momento de dejar atrás.